Ok, ahora sí. Ahora sí estamos grabando. Ok. Voy a esperar un poco antes de empezar. Muchas gracias. Creo que fue Diego quien me pidió hacer cosas más interactivas durante las clases. Entonces, si no funciona, podemos echarle la culpa a él. No, estoy bromeando. Fue muy buena idea y es algo que había planeado de todos modos, pero ese comentario de Diego me impulsó a intentar este otro sistema, porque había pensado al principio que a lo mejor con Colab podíamos hacer algo de colaboración, como está en el nombre, ¿no? Google Colab, pero parece que aunque funcione, es demasiado lento y y si hay varias personas que están escribiendo al mismo tiempo, simplemente dice que hay un error de sincronización y tienes problemas, ¿no? Y entonces, estaba como cuando al principio de la pandemia, cuando empecé a dar clases en línea, en serio, entonces había revisado la oferta de diferentes servicios que te permiten trabajar de manera interactiva en un notebook de Jupyter. Y hay varios de ellos, ¿no? Entonces Google Colab es el más sencillo, creo, por eso que decidimos ir con eso, en particular porque está integrado con el Google Classroom. Pero hay muchos otros servicios similares que tienen características un poco diferentes. Y este que vamos a probar, que se llama CoCalc, tiene la desventaja que realmente para usarlo bien tienes que pagar. Pero pagué un año, ¿no? Porque no es mucho, ¿no? Entonces pagué un año que me da derecho a tener como un servidor privado para nuestro proyecto, que entonces garantiza supuestamente el rendimiento. Vamos a ver. Entonces, después de escribirles ayer, me di cuenta de que tal vez la mejor manera sería hacer toda la clase de hoy, hacer la presentación de mi notebook adentro de CoCalc, en lugar de hacerlo adentro de Colab. Y de esa manera podemos usar el mismo documento para colaborar sobre los ejercicios. Okay, entonces, voy a compartir mi pantalla. Okay, vamos a cambiar vamos a hacerlo. Ok. Entonces, pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Okay. Entonces, aquí la ventaja de hacer eso es que ustedes pueden abrir el mismo notebook en sus máquinas. Ups, perdón. Entonces, había dicho al principio que vamos a usar clase 05 interactivo, pero como que ya me di cuenta que sería más sencillo si hacemos todo dentro de este otro documento, que es el documento de mis notas, ¿no? Porque ustedes pueden escribir en este también. Entonces, todos han podido entrar en el CoCalc, todos tienen este documento ahí visibles. Okay.
Bueno, si tienen cualquier problema o quiero que me detengo para ir más lento, entonces avísenme, ¿no? Entonces, esta clase va a ser sobre las estructuras que usamos para organizar nuestros como comandos de Python. Entonces, vamos a ver primero una cosa como de la definición. ¿Cuál es la diferencia entre los statements, las sentencias y las expresiones? Y qué diferencias hay en para qué los podemos usar. Y luego vamos a ver sobre dos de las estructuras más importantes para escribir programas. Uno es para dividir la ejecución según una condición. Tenemos diferentes ramas que seguimos según diferentes condiciones lógicas. Y lo otro que es algo que hemos visto varias veces, pero vamos a investigarlo un poco más a fondo, que es cómo funcionan los bucles, las iteraciones sobre secuencias y iteraciones más indefinitivas. Entonces, como digo, el control de flujo es como orquestamos la ejecución y la manera más fácil sería simplemente escribir una serie de líneas, ¿no? Que cada línea hace una cosa. Cada línea va a ser una sentencia individual. Pero, como vamos a ver, tenemos, ¿no? Posibilidades un poco más sofisticadas para hacer que el proceso sea más automático. Entonces, vamos a empezar con las sentencias y expresiones. Entonces, las sentencias, que es lo que en inglés se llama statements, que también a veces se dice en español declaraciones, pero no, creo que sentencias es mejor porque declaración se usa de manera más especializada en los lenguajes de computación. Entonces, aquí tenemos un ejemplo donde tenemos dos sentencias que son uno que hace una asignación y el otro que hace que imprime. Okay, entonces, este da valor de 1. En Python no hay necesidad de ponerlos en líneas separadas. En principio, se puede usar el punto coma para unir varias sentencias en la misma línea. Entonces, este es exactamente igual. Y hace lo mismo. Yo no recomiendo que se haga eso, ¿no? Tal vez en algunos casos particulares, pero en general es mejor, es más claro la estructura del programa si usamos líneas por separado. Okay. Pero las sentencias también pueden ser compuestas. Entonces, pueden tener una sentencia que es una estructura más complicada que tienen otras sentencias adentro, ¿no? Entonces, un ejemplo que ya hemos visto es el bucle de for, como en este caso, en donde tenemos una estructura en donde usamos la sangría de 4 espacios para indicar que estas sentencias se ejecutan como parte de la estructura exterior, ¿no? Entonces, en este caso, ¿dónde lo fue? Entonces, tomamos como una sentencia de palabras, lo dividimos en palabras con este split y luego hacemos una transformación en donde tomamos el mayúsculo de cada palabra y imprimimos esta secuencia de mayúsculos unidos con este método join con un punto.
aquí para escribirlo así. ¿Okay? Entonces, Python no tiene una diferencia a muchos otros lenguajes en que usa la sangría, los espacios en blancos, la indentación como una, una estructura semántica que determina el significado de lo que estamos escribiendo. Y entonces, aquí usamos cuatro espacios. En principio se puede usar dos o se puede usar un tabulador en lugar de espacios, pero yo recomiendo usar 4 espacios y lo más importante es estar consistentes, ¿no? Dentro del mismo programa. Entonces, estas son sentencias, ¿no? Hay sentencias simples y sentencias compuestas. Pero otro como ingrediente que es un poco más básico son las expresiones. Entonces, las expresiones son simplemente cualquier combinación de los elementos que se evalúen y que tengan un valor. Entonces, el caso más sencillo es escribir un identificador. Ups, ¿qué pasó ahí? No sé qué hice ahí. Entonces, voy a tener más cuidado. Aquí la X, ¿no? Es un simple identificador. Aquí tenemos un arreglo de NumPy. Aquí tenemos una expresión que es la operación aritmética sobre unas cosas y luego comparación lógica. Entonces, tercera expresión tiene un valor lógica. Y este es como una expresión, un ejemplo más complicado de una ecuación matemática. Este es ¿cómo se llama? La lambda, el parámetro de plasma de Debye, ¿no? El logaritmo de eso. Entonces, las expresiones podemos usarlos en varios contextos dentro del programa. Lo caso más común tal vez es usar una expresión como el lado derecho de una asignación y hacer otra cosa igual a eso. Pero también podemos usarlo dentro de una condición lógica en una sentencia de while o de if. Y también a veces las sentencias son expresiones en sí. Entonces, algunas sentencias tienen un valor y eso quiere decir que también son expresiones. Puedes ver si una sentencia tenga una expresión o no en el notebook de Jupyter simplemente para poniéndolo al final de una celda, porque en el notebook se escribe el valor de la última sentencia, ¿no? Como la salida del notebook, de la celda, ¿no? Por ejemplo, aquí, pues aquí el print no es una sentencia, o este uno que aparece aquí es debido al print, no es debido a la evaluación de eso. Pero la X sí es una expresión. Entonces, si ponemos simplemente la X, también vemos el mismo valor. Y aquí dice, la diferencia es que aquí dice out, ¿no? Entonces, este es el resultado de la celda. Cuando lo imprimimos, nos dice el valor, pero no es el resultado de la evaluación de la celda. Entonces hay una diferencia sutil ahí. Ok, entonces ya llegamos a un ejercicio, entonces ya vamos a ver cómo funciona eso. Entonces, lo que voy a hacer es voy a hacer una nueva, las nuevas celdas aquí. Un par de celdas. Vamos a copiar este
celda. Aquí. No necesariamente tenemos que evaluarlo porque la idea aquí es que vamos a hacer como un análisis. Voy a hacer un poco más de más celdas aquí. Ok, entonces vamos a buscar cuáles son las expresiones dentro de este celda. Entonces vamos a como a sacarlos y evaluarlos por separado y a ver qué dificultades nos da, ¿no? Entonces, ¿alguien quiere empezar? ¿O voy a nominar a alguien? No, no entiendo qué exactamente qué hay que hacer. Ok. Bueno, entonces, porque no lo había leído, pero ustedes lo pueden leer. Entonces, estamos... Esto es algo que no me gusta, que no puedo seleccionar el texto sin abrir lo para editar. Ok, entonces vamos a analizar este ciclo y vamos a buscar los elementos aquí que son expresiones. Entonces, por ejemplo, una expresión es aquí es no una expresión literal. Okay, entonces, si evaluamos se da la misma cosa, ¿no? Ok, entonces, ¿alguien más quiere encontrar otra expresión adentro de este celda? Por ejemplo, palabra iría tomando los valores en esa expresión, entonces también sería una expresión, ¿no? Ajá, ok, pero podemos considerar eso. Entonces, palabra, pero dentro del ciclo, dentro de este ciclo, la palabra se asigna a cada uno de esos, ¿no? Entonces, pero hay otro, aquí la expresión que se usa en este ciclo de for no es precisamente esta frase, ¿no? Es lo con split, ¿no? Entonces, eso también, hasta aquí, es es otra expresión. ¿Okay? Entonces, esto que nos da la lista de las palabras. ¿Okay? Y esta es la expresión que usamos en el ciclo. Entonces, para ver lo que las expresiones que están dentro del ciclo, entonces tendríamos que hacer algo a mano. Entonces, vamos a hacer primero que la palabra es igual a un valor, porque si queremos ver estas expresiones, entonces dependen de un valor de palabra. Entonces lo vamos a hacer a mano para que podamos ver lo que está dentro. Entonces, mira, vamos a hacerlo en rotación de cómo aparecen en mi pantalla. Entonces, Gris, tú tienes el honor de ir primero. Entonces, puedes encontrar una expresión ahí que está dentro del cuerpo de este ciclo. Bueno, entiendo Y como... la idea es que tú lo hagas, ¿no? Dentro del notebook. Sí estoy ahí, ¿verdad? Sí, ya. Sí. Ok. Pues
Es que como aquí está en comprensión de lectura, no sé si ponerlo así tal cual o más desarrollado. Bueno, no, hay muchos ahí, ¿no? Entonces solamente escoger uno, no hay necesidad de teclearlo, puedes copiar y pegar si quieres. O sea, por ejemplo, el s.over sería como una Mm. pequeña dentro del for. Eso sí, pero eso tiene la desventaja que depende de la S y la S todavía no está definido, ¿no? Entonces, si puedes escoger una expresión más grande, sería más fácil, ¿no? ¿Puede ser letras? ¿Letras sería una expresión? A mí se me Letras ocurre, es una expresión, pero al principio no existe, ¿no? Porque no hemos asignado letras todavía. profe, lo que se me ocurre es como declarar algo que sea como una palabra, no sé, una letra A igual a una frase o una palabra, y luego poner A.upper y entre los paréntesis, ¿no? Por ejemplo. Am, Creo que sería for s en palabra, porque ya tenemos palabra nada más. sí, pero for ese en palabra no es una expresión. Porque no, si yo escribo, tenemos palabra, ¿no? Que nos vamos a probar Si este es una expresión, debe de tener un valor. ¿Ok? Pero Ok. vamos a ver que no. Ujú. Dice un error de sintaxis, porque ese es un fragmento, ¿no? No es una expresión completa. Este es un fragmento del sintaxis para las comprensiones de listas, o listas de comprensión. Ya, ok, entonces Ajá, sería escoger un pedacito del código que por sí mismo pueda ser evaluado, ¿no? ajá. Entonces sería la lista completa, lo que está ¿Por en qué no la hagas entonces? sería esto. Ajá. Y puedes no hacer como, sí. Ok, entonces eso sí es una expresión porque tiene un valor, ¿no? Ya, ok. Entonces, la manera que funciona dentro del ciclo es que lo usamos esta expresión como el lado derecho de esta asignación. ¿Okay? Entonces, si ya ponemos esta línea completa, aquí, entonces ya podemos investigar las expresiones que dependen de esta letra, ¿no? Entonces, gracias, Chris. Entonces, vamos a ver si Carla, si tú puedes encontrar una expresión dentro de la última línea de este. A ver, ajá. Ahí. Puede ser tal vez pues voy a intentarlo. A ver qué pasa. Puede ser eso. ¿Podría ser eso? Puedes intentar, a ver. Okay, entonces, ¿no? Este es como el resultado final que queremos imprimir aquí, ¿no? Pero, y de hecho, hay otro anterior, como es una cadena de métodos que aplicamos a
a este carácter, ¿no? El punto. El primero que hacemos es que lo unimos con las letras y luego lo hacemos centrado en una cadena de caracteres de 20, de longitud de 20, ¿no? Entonces, una expresión anterior a eso es nada más esta parte, ¿no? Que es la primera parte de este. Entonces vamos a hacer una nueva celda. Y aquí vamos a poner este. Entonces, esta parte también es una expresión, ¿no? Que es que era antes de ponerlo en el centro, pero como que para hacerlo más compacto, entonces estaba poniendo una cadena de métodos, ¿no? sobre los diferentes resultados anteriores. ¿Sí? Pero obviamente el resultado de este tiene que tener un valor para que podamos aplicar el siguiente paso, que es el método de center. Ok, entonces vamos a seguir. Gracias, Carla. Entonces ahora vamos a... bueno, no sé si ustedes tienen más dudas sobre eso. Creo que debemos de haber empezado con algo más concreto. Este es un poco abstracto. Te prometo que lo que sigue sí es más práctico. Entonces, la ramificación es como la estructura que usamos cuando queremos tener una ejecución condicional. Que si queremos hacer una cosa, si algo es verdad, o otra cosa, si otra cosa es verdad. Entonces, este ejemplo aquí, buscamos el número que corresponde al día de hoy. Entonces, hay una librería DateTime que tiene varias cosas útiles. Uno es que tú puedes decir cuál es el día de la semana. Y los días de la semana tienen números que empiezan 0 en domingo, 1 lunes, 2 martes, etcétera, hasta 7 el sábado. Entonces, no pueden imaginar que va a hacer eso, que está checando si este día de la semana es dentro de este grupo de 0 y 7, que corresponden a domingo y sábado, y si lo es, dice que es fin de semana, y si no, imprime que es un día laboral. Como que hoy es lunes, eso debe de estar, ¿no? ¿Ah? ¿Hoy es fin de semana? No. Lo probé ayer y ayer me funcionó, ¿no? Porque pensé, ¿qué? Ok, muy bien. Esta es una oportunidad. Entonces, ahora vamos a ver por qué no funciona. Ok, entonces, claro, queremos que hacer una inspección de las de la función que acabamos de usar. Entonces, ahora le toca a Diego. Entonces, Diego, puedes copiar aquí la función que calcula el día de la semana para que podamos Voy, pro. ver qué es. Correcto. Disculpen el ruido. Listo. No hay problema. No, bueno, no todo, no. Solo Okay. la función. Solo la función que calcula el día de la semana. La función. Es solo la función. Que de hecho es una cadena de 2 funciones, ¿no? Sí, pues tendría que quitar Entonces, si quieres, podemos empezar con solo este parte, hasta el today con los paréntesis.
Retiro Y esto. vamos a evaluar este. ¿Hay que seguiría? Entonces quita todo, aparte Ok. del datetime.date.today y los paréntesis. No entendí, profe, qué es que tengo aquí. Mucho ruido. ¿Me repite? Y solo queremos evaluar la función Ujú. de datetime.date.today. Entonces necesitamos esa función pero quitar el if Listo. y luego evaluarlo. Ah, ok. Entonces dice, ok, ese sí parece ser correcto, ¿no? Entonces el siguiente paso sería editarlo para agregar la otra función, .weekday, al final. Voy. Entonces, ¿tú usas Windows o Linux? Disculpe. O si prefieres nada más teclearlo. No saben la Después cometo un error y es peor. Eso. Dice cero. Entonces no sé por qué. ¿Por qué dice cero? Tendríamos que ver la documentación, ¿no? Entonces, no es en calendar. Profe, ¿no sería más bien que dice si es verdadero o falso, que es un día entre semana? Pues tal vez, pero ok, déjame ver. Se llama date time, ¿no? Okay, today. Método. ¿A dónde está? Pues dice que sí. Profe, encontré en una página no sé si es una página oficial, pero dice que el lunes le asigna el valor de 0 Sí, al lunes. tienes Creo que acabo de razón. encontrar eso. Tienes razón. Fui medio. Ok, entonces sí está funcionando. Solamente que hice mal, ¿verdad? Entonces está diciendo que sí. Ok, aquí dice. Sí. Yo pensé que empecé el domingo, pero no. Me parece que hay dos diferentes. Uno que usa 0 para lunes y otro que usa 1 para lunes. Ok, bueno, como estamos usando eso, entonces podemos simplificar eso, ¿no? Podemos decir que aquí mayor o igual a 5. Y esta vez sí funcionó. Ok. Muy bien. Bueno, entonces no. Sí, el problema es el problema que tener un programa que depende de algo externo, como qué día de la semana es, lo hace muy difícil probar, ¿no? Porque depende de qué día lo está haciendo. Yo probé este algoritmo en un domingo y casualmente funcionó. Creo que el domingo es el único día de la semana en donde había funcionado mi versión inicial. Bueno, entonces ahí hay una moraleja para mí. Ok, entonces pasamos al siguiente caso. Ok, entonces
Esta estructura de if es el caso general, ¿no? Donde tienes dos ramas. El primero es cuando la condición es verdad. Segundo es cuando es falso. Si no te interesa el caso falso, si solamente quieres hacer una cosa como opcionalmente, entonces puedes omitir la cláusula else. Y además, en casos sencillos, se puede escribir todo en una línea. ¿Okay? Entonces, aquí definimos la fecha de hoy. Dividimos para sacar el día, mes y año y checamos si el año es entre 2000 y 2100 y decimos que si es siglo XXI o no. Entonces, con esto, espero que este funcione. Otra vez es difícil probar. Bueno, no es difícil probar, como que podemos cambiar esto, ¿no? Entonces, vamos a checar que sí funciona. Si ponemos 1945, entonces ya no hace nada, ¿no? Y si ponemos 2101, tampoco hace nada, ¿no? Entonces, claro, hay gente que dicen que 2000 es en el siglo XX y los que dicen que es el siglo XXI. Entonces, no quiero entrar en ese tipo de discusiones. Pero porque aquí nada más nos interesa la estructura. Entonces, este es completamente equivalente de escribirlo en dos líneas como este. ¿No? Este va a dar lo mismo. Y no, ¿cuál usas? No es una cuestión de, porque ya cambiamos el año. Ya. Vamos a regresarlo al presente. Pensé que podía guardar un poco de teclear por no repetir aquí, pero no fue buena idea. Entonces, sí, es exactamente lo mismo, ¿no? Claro, si puedes tener varias sentencias dentro del if, ¿no? Puedes hacer varias cosas. Y en este caso sí tienes que hacerlo en varias líneas. Lo de hacerlo en una línea sería solo cuando tienes una cosa que quieres hacer. Es posible modificar eso para hacer varias sentencias en una línea, pero no es recomendable, ¿no? Bueno, les voy a mostrar, ¿no? Si yo pongo aquí, entonces resulta que la condición if aplica a todas las sentencias que escribimos separadas por este lado. Entonces, bueno, para probarlo, tendríamos que ya cambiar a otro siglo. Entonces, si es falso la condición, no haga ninguno de estos, ¿no? Pero como que bueno, cuando vi eso, me sorprendió, ¿no? Porque yo había pensado que era interpretado como algo, una unidad, y luego que es interpretado sobre otra sentencia aparte, pero no. Resulta que todas estas son sujetos al if. Entonces, ¿no? Aunque es posible escribir así, yo diría que mejor nunca hacer eso. Entonces vamos a quitar eso. Bien. Entonces, otra extensión de las estructuras de if es que podemos tener varias diferentes frases, varias diferentes cláusulas usando este comando elif, que es para else if. Entonces, aquí tenemos una serie de diferentes posibilidades y entonces
calculamos el mes actual y buscamos, este sí creo que sí debe de funcionar. Vamos a ver. Este sí tiene más lógica en el sentido de que 1 es enero, 2 es febrero, 12 es diciembre. Entonces, estamos buscando si mes es diciembre, enero o febrero, decimos que es invierno, etcétera, para primavera, verano, otoño, etcétera. Y luego tengo otro caso al final que vamos a discutir en un momento. Entonces, sí, efectivamente identifica el mes actual como en verano. Entonces, aquí lo pongo 2 líneas para ilustrar que puedes tener varias diferentes sentencias dentro de la cláusula de if y elif. Y el final, el else, es lo que pasa si no se cumple ninguno de las cláusulas anteriores. Entonces, si ninguno de estas condiciones se cumple, entonces llegamos al else. Y en este caso, hacemos un raise para levantar un error. Dice, porque no quiere decir que el mes no es uno de los meses terrestres. Y 1 a 2. Ok. Ejercicio. Ok. Ups. Eso. Entonces, esta vez le toca a Osvaldo. Ok. Entonces, quiero que tú cambies eso. Entonces, después, aquí simplemente escribir otra línea en donde asignamos mes a un valor que no es válido. Ok. Y luego ejecutar la celda. Ok. Entonces, modificando el... Pues puedes escribirlo después. En la línea en blanca, la segunda línea, escribir una nueva asignación para mes. Escribir mes igual a y poner una cosa que no es un valor válido. pero como, por ejemplo, así. ¿Sí? A ver. Perdón, para ejecutarlo. Ejecutarle es con Shift Enter. ¿Ok? Ajá, ok. Sí, entonces marca un error, ¿no? Que llega al último y dice, ¿no? Que value era mes inválido, porque este es lo que yo escribí, ¿no? Entonces, como pensé, bueno, a lo mejor aquí vamos a ver, siguiente clase vamos a ver más sobre excepciones. Generalmente, ¿no? Las excepciones que vemos son excepciones que están levantadas por Python mismo, ¿no? O las librerías que estamos usando cuando cometemos un error. Pero lo pongo aquí para ilustrar que nosotros también podemos levantar estos errores si queremos para indicar que algo está mal, ¿no? Entonces, no podríamos haber puesto aquí un valor negativo, ¿no? Que también va a tener el mismo efecto, o podríamos haber puesto no un valor flotante o una cadena de caracteres, cualquier cosa. Ok, gracias, Osvaldo. Entonces, estas no eran sentencias de if, ¿no? Pero vamos a ver que también podemos usar if en una expresión. Entonces, se llama una expresión condicional. Okay, entonces, aquí estamos primero asignando
valor X, diciendo que es menos 4. Y luego voy a modificar este para poner a imprimir el valor. Luego calculamos signo y decimos que signo es positivo if X es mayor que 0, else es negativo. Entonces, esta construcción aquí, todo es una expresión, pero es una expresión que contiene un if. Entonces, ¿no? Tienes las dos posibilidades que va a darnos positivo o negativo y va a depender del valor de la X, ¿no? Entonces, si lo evaluamos, debe de darnos negativo, ¿no? Entonces, y si lo cambiamos a positivo, entonces está positivo. ¿Okay? Entonces, la asignación aquí es equivalente a hacerlo con la sentencia de if, ¿no? Podríamos haber escrito ¿no? Una if y hacer la asignación a positivo y luego un else hacer la asignación a negativo. Entonces, la ventaja de hacerlo con la expresión condicional es que solamente escribimos la asignación una vez, ¿no? No tenemos que repetir de hacer la asignación, que a veces no es útil. Y, ok, ahorita vamos a ver un poco más sobre estas expresiones condicionales. Pero otro caso sería, voy a devolver a ser negativo. ¿Qué pasa si quitamos este parte negativo? Perdón, esta cláusula del else, de Ok, eso también podemos hacer, pero queremos ver qué pasaría en este caso. Entonces, Marichui, tú puedes modificar celda 27 para quitar la parte que dice else negativo y luego evaluarlo. Sí, nada más la quito para, a ver, es que esto era lo que no estaba entendiendo. La quito. Que quites la última cláusula de esta expresión. Lo que dice else negativo. Ajá. Pero no puedo, profesor. O sea, no me deja aquí. No, intento hacerlo, pero no me deja. ¿Estás ahí adentro de la página en CoCalc? No me ingresé. Ok, bueno, por eso, entonces, sí. Javier, gracias, Marichui. Si tenías problemas en conectar y si quieres después hablarme y podemos ver qué problemas tenías si no podías conectar. Sí, porque no pude, pero sí. Ya después yo me comunico con usted para que me diga. Ándale, gracias. Sí, gracias. Ok, entonces Javier, ¿quieres hacerlo? Sí, doctor. Interesante. De hecho, yo no pensaba había que no iba a aparecer nada. Sí. De hecho, fue la última cosa que agregué aquí. Yo tenía la idea de que era none, pero parece que no es válido. Bueno, ok, es interesante. ¿Quiere que lo regrese? No, bueno, si quieres. Entonces.
Entonces, resulta que no se permite. Ok, entonces a fuerzas tienes que tener las dos posibilidades. Ah, el caso de si es verdad y el else para decir qué pasa si no es verdad. Ok, entonces seguimos. Entonces, Profe, dime. sí, tenía una duda. En esa que dice que no se puede quitar el else, ¿no se puede poner if x es mayor o igual a 0, dos puntos, print signo, o también daría error? Claro, en este caso sí podemos hacerlo, ¿no? Aquí, este es válido. Y básicamente, como que x no es mayor que 0, no hace nada. ¿Sí? Entonces, es una diferencia, ¿no? En la que aunque el caso con el else es equivalente, el caso sin el else no tiene una equivalencia en la versión de la expresión. Muy bien. Ok, entonces esta la expresión es algo que existe en el lenguaje y en casos sencillos es más o menos obvio lo que significa, pero yo recomiendo no usarlo demasiado, ¿no? Porque es muy fácil escribir cosas que son casi imposibles a interpretar. Entonces aquí estamos usando una cláusula de if, expresión de if, adentro de una expresión matemática en donde estamos tomando una cosa que usa módulo y luego lo estamos tomando la potencia de un índice que depende de si el índice módulo 4 es mayor que 2, usamos el índice y si no, usamos el negativo del índice. Okay, entonces, nos va a dar como una secuencia de números que parecen casi aleatorios, ¿no? Y nada más pongo como ilustración a mejor a lo que no debemos de hacer. Si realmente queremos hacer un cálculo complicado como eso, sería mucho mejor dividirlo en etapas para ser más como transparente qué está pasando, ¿no? Porque escribirlo solo en una línea ahí parece muy compacta, pero no es muy transparente, no es muy fácil de interpretar. Ok. Entonces, siguiente vamos a considerar bucles, ¿no? Que son los ciclos. Entonces, nos permite evitar tener que escribir manualmente cada sentencia que queremos ejecutar. Entonces, si queremos que la máquina haga el trabajo, entonces podemos iterar sobre una cosa, una secuencia definida, y es lo que nos da los bucles de for, en donde iteramos sobre una secuencia o un iterador, o podemos tener una iteración indefinida. Y eso es lo que hace el while. Y es indefinida en el sentido de que no tenemos un grupo finito de objetos que estamos usando en cada iteración, sino que tenemos una condición una condición lógica que determina cuándo va a terminar el bucle. Entonces estaba pensando sobre eso, creo que aquí me falta
punto. Y que me di cuenta de que en mis propios programas casi nunca uso el while, ¿no? Lo había usado varias veces en este curso como ilustración, pero es algo, pero yo inclino mucho más para las iteraciones definidas con el for. Y luego pensé, bueno, si este fue una, como tal vez un prejuicio mío o fue algo general. Entonces ya tengo idea para una tarea para ustedes en donde vamos a investigar eso en las diferentes librerías como de NumPy y de AstroPy. Vamos a buscar cuántas veces se usan los bucles de for y cuántas veces se usan los de while. Porque yo creo que sería un buen ejercicio en programación. Entonces voy a escribir una tarea sobre eso. Entonces vamos a ver algo más sencillo aquí, pero del mismo estilo, donde vamos a hacer un análisis de un fragmento del código de Python. Entonces, en este caso, vamos a usar este texto corto que saqué de la librería de astropy.table y vamos a hacer un bucle para contar las líneas y contar las palabras en este texto. Entonces, primero evaluamos este variable que contiene el texto. Al principio pensé hacer eso usando los métodos y funciones de cadenas de Python, pero fue un poco difícil dividir las cosas en palabras. Entonces vamos a usar otra librería que se llama RE, que hace lo que se llama las expresiones regulares. Aquí, no, algo pasó con la liga. Déjeme corregir eso. Aquí tengo un espacio. Ok. Entonces, no tienen que entender sobre expresiones regulares, aparte de que son un método para analizar y como y procesar textos, ¿no? Entonces, vamos a pasar a nuestro ciclo. Entonces vamos a usar aquí dos bucles anidados. ¿Okay? Entonces, y vamos a primero definir variables que son para contar cuántas palabras y cuántas líneas. Y definimos esta cosa que se ve muy extraño, que es la expresión regular para definir todos los diferentes caracteres que pueden dividir una palabra de otra palabra. ¿Okay? Entonces, esta es la cosa que iba a ser muy difícil con las funciones normales de Python, ¿no? Entonces, tenemos un ciclo exterior sobre el texto dividido en líneas. Entonces, el texto en sí es una cadena de líneas múltiples, pero es solo una cadena, ¿no? Pero lo queremos dividir en una lista de las líneas y para eso usamos el método splitlines que viene de Python normal. Y cuando encontramos una línea, aumentamos el número de líneas, es la cosa que hacemos, y luego queremos analizar las palabras. Entonces, para dividir la línea en palabras, usamos esta función split, que es similar a la función split normal de Python, pero que nos permite usar esta expresión regular para definir todos los separadores. Entonces,
y esto lo mandamos la línea que dividimos del texto, pero con todos los espacios quitados del principio y final. Es lo que hace este strip. Y luego, bueno, aquí tenemos de imprimir las palabras porque quería monitorear lo que está pasando. Y para contar las palabras, hacemos otro ciclo, otro bucle interior, que es un ciclo sobre las palabras y tiene una condición aquí. If palabra, aumentamos el número de palabras. Entonces, vamos a ejecutarlo y luego vamos a hacer un análisis posterior de eso. Ok, entonces, bueno, el resultado final que da es este último renglón, que nos dice que el texto contiene 17 líneas y 81 palabras, ¿no? Y como que estábamos imprimiendo la lista de palabras para cada línea, podemos verlo. Y podemos ver que hay unas deficiencias, ¿no? En este ciclo que vamos a remediar después. Pero que básicamente sí ha funcionado, que parece que sí ha logrado dividir el texto en palabras. Claro, nosotros tenemos que definir qué es una palabra y qué no. Y al resultado que salimos que hay unas palabras que son nada más gatito, que realmente no es una palabra. Pero la razón para dejar eso es que quiero modificarlo después para brincar las líneas de comentario que empiezan con gatito. Ok, entonces, el ejercicio aquí es, ¿cuál es el propósito de la condición if palabra en el bucle interno? ¿Y qué pasaría si lo quitamos? Entonces, pues, Carol, te toca a ti. No sé si quieres contestarlo o si quieres simplemente experimentar con quitando parte de 10 palabras y ver qué diferencia hay. Sí, es la línea que va antes del print, ¿verdad? Y palabra, n palabras más igual 1. Ajá. Sí, bueno, entiendo que el uso de ese if es básicamente cuando encuentre la palabra le va a sumar el +1, ¿no? Para ir haciendo el conteo condicional. Ok, pero ahora... Entonces, ¿qué diferencia piensas que habrá si quitamos la if palabra? Si simplemente dejamos n palabras más igual a 1, sin la condición if, ¿qué diferencia habrá? ¿Habrá una diferencia o no? Creo que no, porque ya está el contador desde 0, ¿no? Va a ir sumando una con las palabras. Okay. Vamos a ver, ¿no? A ver. Entonces, Sí, ahorita ver, tenemos 81 palabras. Ok, entonces intenta quitar eso y vamos a ver. Ok, entonces lo corro, ¿verdad? Sí. Ajá. Sí, contó 94, más palabras. Entonces, ¿tienes idea de por qué hay una diferencia? A ver, dice para la palabra en las palabras. No sé si está contando también los separadores o los corchetes. Bueno, lo que pasa es que tenemos, si nos fijan en las palabras, varios son cadenas vacías, ¿sí? Que no tienen nada. Entonces, cuando hacemos una condición, vamos a hacer ilustración de esto. Ups.
Entonces, si queremos... entonces, vamos a escribir como una cadena. Entonces, vamos a ver qué pasa. Ibex. Entonces, generalmente no pensamos que la condición del if es algo lógico, pero no es necesario que sea estrictamente un valor lógico ahí, porque todos los variables de Python tienen una interpretación lógica. Y eso depende de qué tipo es. Si es un valor numérico, generalmente la interpretación es que si el valor es 0, es falso, y si el valor no es 0, es verdadero. En el caso de las cadenas, es si la cadena es vacía o no. Entonces, eso debe de imprimir X, porque de hecho vamos a modificarlo para tener un else, ¿no? Entonces, okay. Entonces ahora vamos a cambiar a la cadena vacía. Y esta vez, cuando se dice, ¿no?, que se evalúa como falso, entonces estamos en la cláusula else y imprime este. ¿Okay? Y para números, como dijo, funciona algo igual, que si ponemos un valor que no sea 0, entonces se interpreta como verdad, pero si ponemos un valor que es 0, entonces no. ¿Ok? Y nada más para ilustrar, si ponemos negativo, valor negativo también se interpreta como verdadero. ¿Okay? Entonces, solo con los valores flotantes y los enteros, solo es 0 que se interpreta como falso. En el caso de las listas, entonces depende de si es igual que los cadenas, depende de si es vacío o no. Si tenemos una lista que tienen algo, entonces esto se interpreta como verdadero. Pero si tenemos una lista que no tiene nada, entonces eso se interpreta como falso. Okay. Bien. Entonces, esta es la diferencia aquí, ¿no? Que a quitar esta condición if, ya pedimos este filtro de quitar las palabras que no son palabras porque son cadenas vacías. Ok, gracias. Vamos a pasar. Ok. Pues es interesante, ¿no? Que con de realmente hacer los ejercicios vamos mucho más lento. Es posible que no vamos a terminar clase hoy, pero ni modo. Ok, entonces ya vamos a ver otros comandos, otras sentencias que podemos usar dentro de los bucles para darnos otro nivel de control. Y hay uno que se llama break y otro que se llama continue. ¿Okay? Y usamos cuando queremos hacer una modificación a la ejecución normal del bucle para que algo en particular pasó. Entonces, el continuo
lo usamos si queremos abandonar la iteración actual y saltar de inmediato a la siguiente iteración. ¿Okay? Y luego el break es para cuando queremos abandonar todo el bucle y salir por completo. Y podemos usar estos en cualquier punto interior del bucle. ¿Okay? Entonces, vamos a ver un ejemplo de eso. Entonces, primero vamos a considerar un ciclo muy simple de while y vamos a ver cómo lo podemos redactar de otra manera usando el break. Entonces, este ciclo empieza con una cadena, una lista vacía y con un valor x igual a 0. Y luego, mientras la x sea menor o igual a 10, agrega la x a la a y sumamos 2 a la x. Y luego repetimos, ¿no? Entonces, básicamente vamos sumando todos los números pares a la a hasta llegar a 10. Entonces, finalmente es igual a 0, 2, 4, 6, 8, 10. Entonces, otra manera de hacer lo mismo sería usar break. Entonces, en este caso, vamos a hacer un while que es completamente indefinida. Entonces, la condición del while ponemos true. Entonces, este siempre va a cumplirse. Entonces, si no tenemos otra manera de salir de este bucle, este while va a continuar para siempre. ¿Okay? Entonces, tenemos que tener un poco de cuidado a no hacer ciclos infinitos con pero aquí todo el propósito de es que vamos a ilustrar que vamos a usar el break para salir a fuerzas, salir en este punto del ciclo. Entonces, aquí queremos hacer lo mismo. Queremos hacer la lista de todos los números pares de 0 a 10. Entonces, agregamos la x. Si la x es mayor o igual a 10, usamos break para salir del ciclo. Y luego, si no, continuamos con el ciclo y sumamos 2. Entonces, vamos a ver que este produce exactamente lo mismo. Okay. Pero sí hay una diferencia. No son exactamente equivalentes estos dos ciclos. ¿Alguien puede ver por qué diferencia hay? ¿La condición? Estoy hablando de condiciones. ¿Cuál diferencia práctica hay? ¿Cuál consecuencia de este ciclo es diferente a la consecuencia de este ciclo? El valor de la A es igual, ¿ok? Pero la A no es el único variable. También tenemos la X. Okay, entonces vamos a ver. Okay. En el primero va a seguirse evaluando y ya que no se cumpla va a salir del ciclo, ¿no? Sí, pero en el segundo ciclo ya no va a evaluar, esa X ya no va a valer 12. Sí, exacto. Porque se va a salir del ciclo antes. Sí. Entonces, este fue Adriano, ¿verdad? Sí. Sí. Tú quieres, entonces, tú quieres modificar esto para imprimir, quitar el último renglón en donde dice A y cambiarlo a X. Y vamos a imprimir la X en los dos casos para checar que tienes razón. Y hay que ejecutar las celdas.
Ok, entonces esto es la diferencia, ¿no? A lo mejor no nos interesa la X, ¿no? Es muy probable que este X se usa solamente temporalmente como, ¿no? El variable dentro del ciclo y que no nos interesa su valor después, pero tenemos que tener un poco de cuidado que sí pues sí puede haber diferencias, ¿no? Y la diferencia es como explicó Adriana, es que aquí siempre hacemos el incremento de X después de agregar la X a la A. Entonces, como que la A termina con 10, vamos a tener un valor final de la X que es mayor por 2. Mientras en este caso, cuando la X es igual a 10, salimos y nunca llegamos a ejecutar esta línea en la última iteración, ¿no? Entonces la X sale con el mismo valor del último que agregamos a la A, que es 10. Okay. Entonces, mira, este es algo muy sencillo, pero puedes imaginar que a veces estás escribiendo ciclos que tienen como una estructura general, pero que hay casos especiales en donde quieres salir del ciclo. Y en estos casos el break es muy útil. ¿Sí? Bueno, ups. Entonces, ahora vamos a hacer otro ejercicio en donde vamos a usar continue break para mejorar el ciclo anidado de contar las líneas y palabras. Entonces, en preparación voy a hacer unos nuevas celdas aquí. Ok, entonces voy a poner una copia de este algoritmo. Pero tengo que restaurar el if, ¿verdad? Entonces voy a poner otra vez este parte. Ok. Entonces vamos a empezar con primera parte. Entonces, Adriana ya hizo algo. Creo que ya hay alguien quien no ha participado todavía que quiere participar. Porque si no, vamos a Gris otra vez. Ok, bueno, a Gris te toca hacer esto. Entonces, lo que queremos es corregir una deficiencia en la versión anterior. Entonces, la versión anterior estamos contando las líneas, pero vemos que algunas de las líneas no tienen nada. Solamente tiene una palabra y esta palabra es vacía. ¿Okay? Entonces queremos brincar esos realmente porque no debemos de contar las líneas en blanco como líneas de verdad. Entonces para corregir eso vamos a usar el continuo. ¿Okay? Entonces quiero que piensas dónde podemos agregar una sentencia if con un continuo para que brincamos por completo las líneas que no tienen nada. Creo que la pondría inmediatamente donde inicia el for. Algo como if línea y no sé, 2 puntos. Ok. Mira, eso sí va a ser algo. Vamos a probarlo. Vamos a ver qué resultado nos da, ¿no? Okay. Ok. Entonces, esto tiene 3 líneas con 0 palabras, que está muy bien, pero no es lo que pedimos, ¿no? Entonces,
Tú estás haciendo el contrario. Tú estás Wow. contando solo las líneas en blanco. Entonces, ¿cómo podemos agregar una sola palabra de 3 letras? Podemos agregar aquí para corregir eso. Pero el if línea, ese sí va ahí, ¿no? Podría ser if not línea. Ajá. Ahí es. 2 puntos. Sí. Exacto. Ya, X. ¿Lo corro? Sí, entonces ya vemos que ya no aparecen las líneas que no tienen nada, ¿no? Sí, porque la razón para hacerlo de inmediato aquí es que en este momento la línea es una cadena, ¿no? Entonces, si no hay nada en la línea, la cadena debe ser vacía. Entonces, este es el momento para poder checarlo. Y si realmente no queremos hacer nada con las líneas en blanco, queremos hacer el continuo al principio del cuerpo del bucle, ¿no? Para que si evitamos, ¿no?, problemas con haber hecho algo. Muy bien. Entonces, ya tenemos una versión mejorada. Pero el siguiente mejoramiento que queremos hacer es que también queremos brincar las líneas con comentarios, ¿no? Los que empiezan con el gatito. Entonces, ¿cómo podemos modificar eso para también brincar esas líneas? Y Diego, bueno, no sé, ¿tú quieres continuar, Grace? O... Bueno, estaba pensando había una función ya de Python que era como revisar si empieza con. Sí. Entonces, no sé, planeaba usar esa, solo la estaba buscando. Sí, entonces, adelante. Pero lo que no me acuerdo es cómo se llamaba la función. Se llama starts with. Eso, ok. Pero ¿Sí? Osvaldo, ¿dijiste algo? sí. No, está bien. Bueno, yo también usaba para distinguir entre nombres de galaxias. También me fijaba en cómo empezaba las palabras y también puedes ponerse como si es una cadena, o sea, por ejemplo, si empezaba con J, y me ponía J es igual a el nombre el de la cadena y entre corchetes 0, ¿no? Porque te toma la primera palabra. Eso también, de hecho, sí, eso sería tal vez más compacto, ¿no? Y eso funciona en este caso porque estamos buscando una sola carácter, ¿no? Entonces, puedes hacer cualquiera de los dos, pero Grace, ¿tú quieres intentar algo? ¿O? No, pues creo que me interesa saber, porque creo que no conozco cómo lo hace Osvaldo, entonces creo que me interesa saber cómo Osvaldo, entonces, ¿cómo fue tu idea? ¿Por qué no intentas tú modificar este programa para hacerlo de esa manera con los corchetes 0? Sí, nada más, a ver, entonces sería... Ok, a ver, aquí necesitaría aplicar... Nada más que aquí me confundo en la parte... La línea, la que define la línea es nada más es la palabra línea, ¿verdad? Es la que guarda la línea completa. Sí. Entonces, solo tienes que agregar a Así.
esta condición de if Ajá. not linear, tienes que agregar algo ahí. Ah, sí, sí, sí. Sí, sí, Bueno, sí, hay tengo razón. dos maneras de hacerlo, ¿no? Uno es modificar esa línea o lo otro sería hacer otra línea para tu condición. Sí, exactamente. No sé si, bueno, Entonces a yo ver si lo creo entiendo que bien. tal vez hacer otra línea sería más, más claro, ¿no? Ajá. A ver, bueno, a ver, por ejemplo, si if Ujú. línea, a ver, por ejemplo, si if línea, y luego, pero le pongo así 0 para que cuente el primer elemento de esa línea, Sí, es igual a gato, ajá, entonces, ya que haga sí, que lo, sí, en este caso, ¿qué sería igual? ¿Lo mismo continúe? sí, Es que ya no, ese sí sí, no. sí, sí, exacto. Ok. Ok. Entonces, y vamos a ver si este funciona. Parece que No, sí, ¿verdad? ¿no? No, sigue apareciendo. Ya entiendo. Ok, hay una cosa. Mira, entonces vamos a regresar aquí al texto y vamos a ver por qué no funciona. Mira, aquí hay sangría. Ah, sí. Ok, entonces este hay que quitar y hay una manera, y este punto strip, ups, bueno, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Aquí. Entonces, el punto strip quita a todos el espacio en blanco al principio y al final de la cadena. Entonces, una manera sería modificar este y ponerlo línea punto strip Ajá. y luego paréntesis 0. ¿Sí? Pero así. Ajá. A ver. Entonces, y así. Ah, Ya ya. quitamos Ajá. todas las que tienen. Ok. Que son Muy bien. comentadas. Ajá. Sí. Ujú. Ok. Entonces, este funciona porque línea.strip ya es una cadena y luego y usar corchete 0 toma el primer elemento de esta cadena que es el gatito, ¿no? Entonces, eso es otra manera de lo que dijo Gris. Creo que lo que dijo Gris era usar el starts with, que también puede funcionar, ¿no? Pero, y la ventaja del starts with es que el starts with funciona para identificar cosas que son más que una letra, ¿no? Si habíamos querido buscar todas las cosas que empiezan con self, por ejemplo, entonces podríamos haber usado starts with. Pero como que este es una sola letra, entonces funciona bien con el índice, ¿no? Del corchetes es la manera de acceso de los elementos usando índices, ¿no? Y en este caso funciona. Muy bien, gracias, Osvaldo. Entonces tenemos otra cosa al final que es también eliminar los comentarios en línea. ¿Okay? Porque ya con lo que hizo Osvaldo, quitamos todas las líneas que son puro comentario. Pero también tenemos otros casos como este, en donde hay un gatito interior, ¿no? Que tenemos una expresión y luego tenemos un comentario que está escrito en la misma línea. Entonces, si queremos quitar esos también, entonces tenemos que trabajar a nivel de las palabras.
Entonces, Diego, creo que te toca a ti otra vez. ¿Quieres Pues se me ocurren dos maneras, que sería ir buscando entre la línea, pues por cada una de los, ¿cómo sería? De posición dentro de ese arreglo, bueno, esa lista de caracteres, y que sería igual al gatico, y pues que continúe. O si no, creo que también se puede con esta creo que con int, o sea, si gatito está en línea, entonces sería verdadero, y si es verdadero, pues que continúe. Ok. Yo creo que tu primera idea es mejor, porque sí que sí queremos contar los que van antes del gatito, pero no queremos contar los que van después. ¿Sí? Entonces, esto sería más fácil hacerlo dentro del ciclo interior, ¿no? Pero entonces, esto por ahí. La idea sería contar las palabras que hay antes del gatico. Ok, pero ya, quiero que lo hagas mira, hay que hacerlo de esta manera, agregar un break en el bucle interno. Ups. Agregar un break en el bucle interno. O sea, uy, ¿qué pasó ahí? Entonces sería poner if ahora igual a Tito Hay que usar letra minúscula, sí. Okay. ¿Sería así? Ok, entonces ¿alguien quiere comentar sobre la posición de esta línea si piensa que va a funcionar? Yo creo que debería de ir antes del if de arriba que cuenta las palabras, porque pues si no lo vamos a estar contando, ¿no? Y si pongo if el, eso el if. No, está bien, pero el comentario de Adriana es correcto. Que la posición no está óptima ahí, ¿no? Sí, pero digamos que ese problema de posición, si yo pongo el if en las dos expresiones, no, también lo... Ok, ahí. Okay. Sería por debajo del if que ya teníamos, ¿no? El del conteo. No, está bien, ya está bien. Ok, entonces a ver si ya funciona. Entonces. ¿Todavía es ejecutado? Sí, ya lo ejecuté. Y dice 50. Ya cambió. Olvidé fingirme en un número de palabras. Si que lo comento y lo vuelvo a ejecutar. Ok, vamos a checar que sí hace. Yo creo que sí debe de funcionar. Vamos a ejecuté. Ok, entonces sí hace una diferencia. Porque va desde 67 hasta 52. Ok. Sí. Voy a ejecutar. Ok. Y ahora 52 otra vez. Entonces sí funcionó. Sí. Muy bien. Bueno, solo no importa realmente, pero yo prefiero usar espacios entre las cosas así. Pero no. ¿por qué sigue imprimiendo gatitos? Porque, mira, lo de imprimir las palabras es antes.
Ah, ok. Ok. Entonces, lo que podemos hacer, por ejemplo, podemos tener otra cosa que es palabras contadas. Ok, vamos a quitar este. Vamos a... Ups. Vamos a ponerlo otra vez aquí, palabras. Y vamos a hacer que aquí, si contamos la palabra, también lo agregamos a la palabra. ¿Okay? Entonces, hacerlo así, ya solamente estamos imprimiendo los que se cuentan. Este. Ok, entonces ya eliminamos todos los gatitos de todo, ¿no? Muy bien, ok, gracias. Entonces, ya son 28. ¿Cuánto más tenemos? Tenemos... ¿Quieren seguir o tienen que salir, tienen que ir a otro lado? Yo creo que mejor terminamos para respetar el horario. ¿Sí? Entonces, vamos a seguir con el resto de en la siguiente clase. Ok. ¿Cómo les pareció esta modalidad? ¿Piensan que es útil? Yo sí creo que está mejor porque aunque tardamos más, pero como que estamos más atentos. Ok. O al menos yo. Ajá, ok. Qué bien. Gracias. ¿Alguien más tiene comentario o crítica? No, solo a mí también me agrada porque escucho las ideas de otros y eso es bueno. Ajá. Ok. Ok, entonces vamos a seguir con para las próximas clases. Ok. Gracias. Entonces, gracias por los que entregaron la tarea la semana pasada. Voy a intentar regresarlos esta semana también. Y la tarea de esta semana todavía no he subido porque todavía lo estoy preparando, pero espero poder publicar hoy en la noche y sería para en 8 días. Ok, bueno, entonces voy a, bueno, esta versión de no, obviamente ustedes pueden ver esta versión del notebook, pero en el Classroom voy a, cuando publico el video, voy a poner una copia limpia, ¿no? De la versión original de este notebook también, que no tiene nuestras modificaciones. Y esto lo voy a hacer, ¿no? en una hora más o menos. Ok. Bien, entonces nos vemos el próximo miércoles. Gracias, nos vemos. Muchas gracias, profe. Gracias. Voy a terminar de compartir y voy a terminar la reunión. Adiós.